Bien, pues el día de hoy, antes de entrar en materia, deseo ponerles en su mente y en su corazón un asunto que me ha venido dando vueltas en la cabeza. El asunto que me ha dado vueltas en la cabeza y que quiero poner en la mente y en el corazón de ustedes es Mateo 12:25. Y en ese verso, no es la predicación, nada más es algo que quiero poner en sus corazones, ¿eh? Es un breviario cultural espiritual. En Mateo 12:25, el Señor Jesús estaba siendo acusado de que Él hacía sanidad por medio de los espíritus inmundos. El Hijo de Dios estaba siendo acusado de que hacía la sanidad y echaba fuera a los demonios a través de espíritus inmundos. Y el Señor Jesús aquí a sus acusadores les dijo unas palabras que me han estado retumbando, y esas palabras son: todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué le pasa? Dice ahí, es asolado. ¿Qué quiere decir asolado? Es destruido y es exterminado. Y también dice que toda casa dividida contra sí misma, ¿qué es lo que le pasa? No va a permanecer. Entonces, miren, aquí el Señor Jesús está diciendo que toda entidad que está dividida contra sí misma tiende a desaparecer. Eso es lo que nos está diciendo. Y si nos está diciendo que toda entidad que está dividida contra sí misma tiende a desaparecer, entonces yo me puse a pensar, ¿será acaso que mi cuerpo es una entidad? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. Mi cuerpo es una entidad, es un ser. Y entonces, parafraseando las palabras del Señor, Jesús diría: toda persona dividida contra sí misma no permanecerá. Y de esta frase a mí me surgen muchas respuestas que me asustan y muchas respuestas que me dan explicaciones del por qué vivimos lo que vivimos y cómo vivimos. Yo quisiera, como persona, ser de una sola pieza. Y les he platicado la historia de un amigo que él decía que era 100% diablo. Decía, si algún día me acerco a Dios, entonces voy a ser 100% Dios, pero mientras soy 100% diablo. Y concuerda con lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Él quiere que seamos 100% de Dios o 100% del diablo. Él no quiere tibiezas. Lamento decirles que por la entrada del pecado en la humanidad y en particular en cada uno de nosotros, somos una mezcla. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor Jesús restaura nuestra naturaleza, pero por causa de que estamos en la carne y en el cuerpo, esa restauración no es completa, ni total, ni absoluta, pero no es por falta del poder de Dios, es por causa de nosotros. Entonces, si estamos divididos contra nosotros mismos, ¿cuál sería la consecuencia? Morir, desaparecer. Todos vamos a desaparecer por causa de esa división que hay en nuestro interior. Por muy buenos que nos sintamos, por muy buenos que creamos que somos, siempre hay algo que el Señor quiere mejorar en cada uno de nosotros. No he llegado yo al fondo de este pensamiento, al fondo de esta meditación, pero lo que sí entiendo es que por causa de eso que está luchando en mi interior, voy a desaparecer. Y lo mismo les va a pasar a cada uno de ustedes. Y lo mismo pasa, así como dice aquí, en un reino.
Cuando un reino está dividido, las cosas no van a permanecer. En una nación necesitaríamos que todos fuéramos de un solo partido para que todos camináramos en un mismo sentido, pero eso no va a suceder. Y en nuestro hogar, en nuestra casa, necesitaríamos que todos pensáramos y sintiéramos de la misma manera respecto a Dios, porque entonces nuestra familia permanecería. Pero por causa de ser como somos, nuestras personas tienden a desaparecer y van a desaparecer. Nuestras familias tienden a desaparecer y van a desaparecer. Nuestra nación y el mundo tienden a desaparecer y van a desaparecer. Y cuando suceden estas cosas, entonces yo digo, la verdad, no tengo esperanza. ¿Ustedes qué piensan? Ante esta situación, no hay esperanza. La semana pasada, Nef nos habló acerca de una esperanza en contra de una esperanza. Y hasta parece trabalenguas, no sé de dónde lo habrá sacado. Esperanza contra esperanza. Y habla, y luego la esposa de Nef se llama Deni Esperanza. Y Deni en su interior tiene una esperanza que está luchando contra otra esperanza. Pero así como ella está viviendo eso, cada uno de nosotros estamos viviendo y enfrentando eso. Y esto es algo muy delicado, es algo muy importante, es algo que necesitamos tener presente cada día de nuestra existencia. Vamos a desaparecer por causa de que nuestro ser está dividido contra sí mismo. Y esta desaparición tiene por objetivo o que seamos 100% de Dios, o que entonces terminemos 100% con el diablo. ¿Se dan cuenta? Todo va teniendo un gran sentido. Miren, cuando empezamos este estudio hablamos de Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 15, que dice: santificad a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Debemos de estar preparados. Cuando empezamos nuestro estudio de Romanos, hablamos acerca de esto, de estar siempre preparados, de dar razón, explicación de por qué creemos lo que creemos. Ahora, miren, en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 3, dice así, dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Dios, todo aquel que tiene esta esperanza en Dios, se purifica a sí mismo, así como Él, así como Dios, así como el Señor Jesús es puro, así el que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. ¿Por qué habla Juan de purificarnos? Porque nuestra persona está dividida contra sí misma. Porque dentro de nosotros, así como hay pensamientos buenos, pero también hay pensamientos malos. Porque venimos a los pies del Señor Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y al día siguiente caemos nuevamente. Entonces, nuestra mente, nuestro cuerpo está dividido contra nosotros mismos y tendemos a desaparecer. Pero el que tiene esperanza en Jesús, en el Salvador, en el Mesías, en el ungido, el que tiene esta esperanza, entonces busca incesantemente purificarse como Él es puro. Miren, estamos viendo la serie Defiende tu Esperanza. Y Nef pues está defendiendo su esperanza. Y cada uno de nosotros estamos defendiendo nuestra esperanza. Entonces tenemos que tener la plena
seguridad de cuál es nuestra esperanza. Y la semana pasada el título del mensaje fue Esperanza contra esperanza. Y yo dije, esto parece trabalenguas, que se está peleando esperanza contra esperanza. Pues sí, pero no es la misma esperanza. Nos habla de dos esperanzas. El día de hoy vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hemos venido hablando acerca de la carta a los romanos. Y el día de hoy el mensaje es una segunda parte del mensaje que nos dio nuestro hermano Nef la semana pasada. El día de hoy el título es Esperanza celestial contra esperanza terrenal o carnal. Esperanza celestial contra esperanza terrenal. Ahora, miren, en Mateo 12:25, que lo acabamos nosotros de platicar, dice que todo reino dividido contra sí mismo va a desaparecer. Y luego dice que toda casa dividida contra sí misma también va a desaparecer. Y aquí este verso que nosotros estamos estudiando desde las semanas pasadas y muy particularmente con lo que Nef nos enseñó la semana pasada, ahí dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Hay una división ahí. Hay una división de esperanzas. Y así como en nuestro interior hay una lucha y hay una división en nuestro interior, igualmente hay una lucha en nuestro interior de dos esperanzas que se contraponen. Una es la esperanza celestial y por el otro lado está la esperanza terrenal. En una plática virtual que tuve con el hermano Nef, yo le pregunté, ¿cuál esperanza prefieres? ¿Y qué creen que me contestó? Que él prefería la esperanza celestial. Y es una respuesta lógica, fácil y sencilla. Porque sabemos que lo que proviene de Dios es hermoso, es bello, es perfecto. Y sabemos que lo que proviene de nuestro cuerpo contaminado es todo lo contrario. De modo que entonces hoy vamos a hablar de la esperanza celestial y vamos a hablar de la esperanza terrenal. Los invito a que vayamos a Romanos 4 en el verso 16. Romanos 4:16. Estamos haciendo una recapitulación de todo lo que hemos venido estudiando. Entonces vamos a tratar de irnos rápido porque ya todo lo hemos ido viendo con mucho detalle. Romanos 4, verso 16 dice, por tanto, concluimos, entendemos por todo lo que hemos venido hablando, que es por fe, para que sea por gracia, para que sea un regalo, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, y es decir, también para nosotros, no solamente para los que son de la ley, sino también para la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces Abraham es aquí el padre de todos nosotros porque nosotros hemos creído en el Mesías. Él creyó en el Mesías. Y entonces aquí dice que nuestra salvación es por fe. Y ahorita que hemos venido hablando acerca de Martín Lutero, la salvación no es por obras, no es porque yo me esfuerce en hacer cosas buenas. No, yo hago cosas buenas porque ya soy hijo de Dios. Es un fruto el hacer buenas obras, pero no con obras voy a tratar de convencer a Dios de que me reciba en el reino celestial. La salvación es por fe. Y actualmente se manejan muchas canciones y muchas cosas así muy románticas que dicen, es que Señor, enamórame, y yo me enamoro de ti, Señor, y habla de esas cosas. Lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Pero aquí claramente nos dice la palabra del Señor a través de Pablo
que la salvación es por fe. Yo puedo decir que estoy enamorado del Señor, pero ese enamoramiento, ¿de dónde viene? Viene de mi naturaleza terrenal, carnal, viene de una esperanza terrenal. Y lo que Dios está buscando es que nosotros vivamos en la esperanza celestial. Por eso es que la salvación es por y única y estrictamente por fe. Aún los enamorados se traicionan. Aún los enamorados se dan malos tratos. Aún los enamorados son desleales. Pero el que cimenta, el que basa, el que pone como su firmamento la fe, ese está en un nivel de esperanza celestial. ¿Por qué habla de esperanza contra esperanza? Porque es una esperanza celestial que se está opacando o que está siendo disminuida por una esperanza terrenal, porque habla de que aún estamos nosotros en la carne. Dice en Efesios 2, 8 y 9 que la salvación es por fe y es por gracia, para que nadie se sienta más. Es por fe y es por gracia. Y esto la hermana Rosita también nos lo ha repetido muchas veces. Ella lo ha entendido a la perfección y es importante que cada uno de nosotros también lo entendamos. Miren, ahí en el verso 17 dice, como está escrito, le dice el Padre a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien él, es decir, Abraham creyó que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y de esto también ya hablamos, ¿se acuerdan? Abraham creyó dos cosas que tenemos que nosotros estar bien seguros a cada día, a cada instante de nuestra existencia, porque este es una cimentación perfecta para tener una relación correcta con Dios. Estas dos cosas las entendió Abraham. ¿Cuál es la primera? Que Dios le da vida a los muertos. ¿Y cuál es la segunda? ¿Se acuerdan? ¿No? Aquí está anotado. Lean aquí en el verso 17. Dice, número 1, que Él da vida a los muertos, y en segundo término, yo se los expliqué con otras palabras y en otras versiones, que Dios crea cosas nuevas de la nada. No hay ningún ser que pueda hacer esto. El diablo no puede hacer esto. El ser humano tampoco puede. Nosotros como seres humanos, dice la ley de la materia y de la energía, que la energía y la materia no se crean, sino solamente se transforman. Y este es un trabajo de los humanos, y este trabajo de transformar hasta el enemigo lo puede hacer. Pero crear cosas nuevas de la nada, solamente el único y verdadero Dios invisible. Solamente Él puede. Y solamente Él puede darle vida a los muertos. Esa es una esperanza celestial. Esa es una verdadera esperanza. Nos mencionó Nef la semana pasada que tal era la convicción y la seguridad de Abraham de que Dios da vida a los muertos y de que Él crea cosas de la nada, que años más tarde, después de que Dios le dio a su hijo y después de que Dios le dijo a Abraham que quería que sacrificara a su único hijo, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Obedeció. En una palabra, Abraham obedeció. ¿Por qué? Porque él sabía que Él les da vida a los muertos. Dijo, si acaso Dios
deja que yo le dé la cuchillada a mi hijo, Él lo puede resucitar. Y dijo, si acaso Dios evita que yo le dé la cuchillada a mi hijo, Él nos va a dar el carnero. Pero esa convicción, esa seguridad existía en el corazón de Abraham. ¿Desde cuándo? Desde las primeras veces que Dios se comunicó con él. Y esa convicción lo acompañó toda su existencia hasta los últimos días. Y él es por esto el padre de la fe. Y es también espiritualmente nuestro padre para los que hemos creído en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos al verso 18. Dice, él creyó en esperanza celestial contra la esperanza terrenal, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que Dios le había dicho, así como las estrellas será tu descendencia. Y aquí una pequeña pausa. Nef la semana pasada nos dijo 4 cosas esenciales de la personalidad de Abraham. ¿Se acuerdan? La primera, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Creerle a Dios. Creer. Ahorita nosotros cantábamos, yo confío en Cristo. Y aunque haya sismo, y aunque haya COVID, y aunque haya enfermedad, y aunque haya escasez, yo confío en Cristo. Él es nuestra esperanza celestial. Pase lo que pase en mi vida, en mi familia, yo confío en Cristo. Yo sé que mi mente me puede traicionar. Yo sé que mi cuerpo me puede traicionar. Yo sé que mis seres queridos me pueden traicionar. Pero hay alguien que nunca, jamás, ni en sueños me va a traicionar. Y Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nos decía Nef, creerle a Dios, confiar en Dios, no dudar de Dios. Y finalmente nos decía, estar seguros en Dios y de Dios. Son los 4 puntos que nos mencionó, que nos enseñó Nef la semana pasada. Y yo lo diría de una sola manera, confiar ciegamente en Cristo. Confiar ciegamente en Dios. Y este canto que cantábamos, yo confío en Cristo. ¿Quién sabe a qué salmista se le habrá ocurrido ese canto? ¿Y qué estaba pensando? Porque en la vida hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, y para decir, yo confío en Cristo, pase lo que pase, yo confío en Cristo. Puede ser que me quede sin trabajo, puede ser que haya enfermedad, puede ser que no tenga para comer, y yo confío en Cristo. Amén. Él es mi esperanza. ¿Por qué? Porque si me muero de hambre, yo sé que Él da vida a los muertos. Porque si Él no quiere que me muera de hambre, Él me va a hacer llegar unas tortillas y la sal a mi mesa. Entonces yo confío en Cristo. Sin embargo, nuestra mente, nuestro cuerpo está dividido contra sí mismo y tiende a desaparecer. Pero miren, aunque nuestro cuerpo tiende a desaparecer, nuestro espíritu, ese no va a desaparecer, ese va a permanecer. Verso 19. Aquí vemos la comparación entre la esperanza terrenal y la esperanza celestial. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya viejito, como una pasita, casi de 100 años, ni tampoco se disminuyó su fe por la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuál era su esperanza terrenal o física o carnal? No había ya esperanza, porque ya ninguno de los dos la hacían para tener hijos. Pero él sabía
que Dios crea cosas nuevas de la nada. Y él sabía que él puede rejuvenecer, es decir, resucitar los cuerpos de los que están muertos. Y él creyó, y él creyó, y él creyó, y cerró sus ojos a todas las evidencias que había, y él siguió creyendo. 20. No dudó, que es lo que nos hablaba Nef, por incredulidad. No tuvo incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Y qué hizo cuando se fortaleció en la fe? Le dio la gloria. ¿A quién? Al que resucita a los muertos y al que crea cosas nuevas de la nada. Y nosotros con mucho detenimiento vimos en Romanos 1:21 y lo parafraseamos, que cuando nosotros conocemos a Dios, que nosotros le damos la gloria a Dios, que nosotros le damos gracias a Dios, y que nosotros, en lugar de envanecernos en nuestros pensamientos y razonamientos, le damos lugar a las palabras de Dios, entonces nuestro corazón es alumbrado con la luz de Dios. Esto es lo que vivió Abraham. ¿Y por qué vivió esto Abraham? ¿Por qué le dio la gloria a Dios? ¿Por qué le dio gracias a Dios? ¿Por qué creyó en las palabras de Dios? ¿Y por qué fue alumbrado su corazón? ¿Por qué? Porque él sabía que él es el único y verdadero Dios vivo que resucita a los muertos. Porque él sabía que él es el único Dios invisible que crea cosas nuevas de la nada. ¡Qué fe! ¡Qué esperanza celestial de este hombre que creyó en la promesa, en la esperanza celestial, a pesar de que su cuerpo ya no funcionaba, ni el de su esposa? De manera que, como dice el verso 20, él no dudó ni pasó por la incredulidad, sino que creyó la promesa de Dios y se fortaleció y dio la gloria a Dios, dio gracias a Dios, aceptó, se resguardó en la palabra de Dios y su corazón fue alumbrado. Abraham nunca dudó de Dios, jamás. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Fue perfecto Abraham? No. Falló, cometió pecado, se equivocó, tuvo sus momentos de lucidez el hombre, tuvo sus momentos de bondad y de sabiduría. Pero ¿saben qué fue lo que nunca cambió en él? Lo que dice el salmista: yo confío en Cristo. Yo confío en Cristo. Y a pesar de todas las cosas que a él le sucedían, yo confío en Cristo. ¿Sabe por qué Job salió adelante de esa gran prueba en la que él estuvo sometido? Porque estas eran sus palabras: yo confío en Cristo. Yo confío en Cristo, yo confío en Dios. Abraham, Job son ejemplos de fe, pero es una fe en acción. No es una fe estática, es una fe que cree que las cosas van a suceder, y cuando la fe cree que van a suceder las cosas que Dios prometió, entonces eso se convierte en una acción maravillosa. Y gracias a esa fe de ese hombre que se llamó Abraham, es que ahora nosotros podemos ser contados como hijos de Dios. La pregunta es, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué harás tú? ¿Qué harán ustedes, hermanos, que ya están en casa? ¿Seguirán creyendo en sus fuerzas? ¿En su cuerpo? ¿En su inteligencia? ¿En sus buenos pensamientos? ¿Seguirán creyendo que ustedes pueden? ¿O a pesar de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestra esperanza terrenal,
creeremos en el único y verdadero Dios vivo, que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Terminemos, verso 21. Abraham estaba plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esa misma fe en el Hijo de Dios es la que a nosotros nos es contada por justicia. No es por decir que estoy enamorado de Jesús, ¿eh? No. Ni es por ir por el mundo tratando de hacer buenas obras. No. Es por nuestra fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Dice, y no solamente respecto a Abraham se escribió todo esto, sino que se escribió respecto a nosotros en el verso 24, a quienes nos ha de ser contada esta fe. Esto es, a los que creemos que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Pregunta, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién? ¿Se levantó él a sí mismo? Él es Dios, pero fue el Padre, Dios en su oficio de Padre, el que levantó al Hijo de los muertos. ¿Y saben por qué lo levantó de los muertos? Porque era 100% Dios. Quizás nosotros podemos decir, es que mi cuerpo todavía tiene contaminación de pecado, pero él no. Por eso es que él no merecía morir. Pero él se puso en nuestro lugar, pagó por nosotros. Mis hermanas, mis hermanos, yo sé que vamos a seguir pasando por situaciones difíciles todos los días de nuestra existencia. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a confiar en nuestras fuerzas terrenales? ¿Vamos a tener esperanza en nuestra educación académica o en nuestra inteligencia o quizás en que somos muy fuertes? ¿O vamos a tener una fe ciega en Cristo Jesús, Señor nuestro? Oremos. Padre, verdaderamente que es maravilloso que tú eres el único que puede dar vida a los muertos. Es maravilloso que tú eres el único y verdadero Dios invisible que crea cosas nuevas de la nada. Tú nos conoces, Señor, porque nos has hecho tus hijos. Y aunque tú, Señor, tienes el objetivo, el propósito de restaurarnos al 100%, aún así, a veces a nuestra mente vienen pensamientos pecaminosos. A veces con nuestro cuerpo lo utilizamos para hacer cosas que te desagradan y que ofenden a los demás. En este día, Señor, a esta hora, te rogamos que nos des más de tu Espíritu, que nos dirijas cada día para vivir en esta seguridad, en esta confianza, en esta esperanza celestial, que tú nos resucitarás así como resucitaste a tu Hijo, si creemos sinceramente en que Él murió por nosotros, en que Él murió en nuestro lugar. Hemos aprendido en los meses pasados que la fe ilimitada da una obediencia ilimitada. Y así lo hizo Abraham. Y así, Señor, también queremos hacerlo nosotros. Padre, yo te ruego que impregnes estas palabras en lo más profundo del corazón de mis hermanos. Que tú eres el único y verdadero Dios vivo que da vida a los muertos. Que tú eres el único que puede crear cosas nuevas de la nada. Porque esa es nuestra esperanza celestial, suprema, superior. Que tomándonos de ti, Señor,
permaneceremos. Gracias, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.